En los cielos de Francia, los sonidos ominosos de trompetas resuenan, provocando un clamor de fatalismo y ansiedad. ¿Son estas las trompetas del juicio final, como se predijo en antiguas profecías? ¿O acaso son los susurros del universo, revelando secretos que el tiempo ha mantenido ocultos? Mientras la mente humana busca respuestas, se embarca en una búsqueda desesperada por desentrañar la verdad detrás de estos fenómenos inexplicables. Algunos se aferran a explicaciones racionales, tejiendo teorías sobre estruendos sónicos y fenómenos naturales, mientras otros se sumergen en el abismo de lo desconocido, temiendo el presagio de un destino apocalíptico. En las brumosas costas de Saint-Malo, un viento aullante trae consigo la furia de la tormenta Pic, desatando una danza caótica de destrucción y desolación. Entre los escombros y los lamentos emerge una sombra de inquietud que se arraiga en el corazón de la ciudad, tejiendo un velo de misterio y reflexión sobre el destino de Francia y del mundo entero. Las escenas de devastación pintan un cuadro desolador, reminiscente de las profecías apocalípticas inscritas en las páginas antiguas de la Biblia, donde la línea entre la realidad y la visión se desdibuja en un torbellino de caos. ¿Son estas imágenes el eco distorsionado de eventos predichos hace milenios o simplemente el capricho implacable de la naturaleza? En las calles aún resuenan los ecos de la interpretación apocalíptica, mientras los habitantes de Saint-Malo se enfrentan al abismo de la incertidumbre. ¿Acaso la tormenta es el presagio de un juicio divino, una señal de que los tiempos finales están sobre nosotros? ¿O es simplemente el susurro de la naturaleza, recordándonos nuestra propia fragilidad en el vasto cosmos? Pero más allá de la furia de los elementos, se encuentran las huellas de las emociones humanas y espirituales, entrelazadas en un tapiz de miedo, esperanza y búsqueda de significado. Algunos se aferran a la fe, buscando consuelo en la oración y viendo en la tormenta un castigo por los pecados de la humanidad. Otros buscan respuestas en las páginas polvorientas de las profecías, tratando de descifrar el mensaje oculto entre las líneas del Apocalipsis. Y en medio de la confusión y el dolor, surge la necesidad de reflexionar sobre el destino humano y el papel de las Escrituras en nuestra comprensión del mundo. ¿Es la tormenta Pic el eco del diluvio de Noé, una advertencia de las trompetas del Apocalipsis, o simplemente un capítulo más en la historia tumultuosa de la humanidad? En el tranquilo rincón costero de Saint-Malo, la tormenta Pic desató una furia descomunal, dejando tras de sí un paisaje desolado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Calles que alguna vez fueron bulliciosas ahora yacían en ruinas. Edificios que se alzaban con orgullo ahora se inclinaban humildemente ante la voluntad implacable de la naturaleza. Fue un golpe que sacudió los cimientos de la ciudad y de aquellos que la llamaban hogar. La magnitud del desastre fue una realidad que golpeó con fuerza a los supervivientes, dejándoles con un sentimiento ambivalente de alivio por haber escapado con vida y una profunda aprensión sobre lo que el futuro les deparaba. Las calles se convirtieron en testigos mudos de la fragilidad de la existencia humana, mientras que los escombros sirvieron como recordatorio sombrío de la brevedad de nuestra permanencia en este mundo. En los corazones de los habitantes de Saint-Malo, la tormenta no solo dejó cicatrices físicas, sino también espirituales. La tragedia fue un catalizador para una reflexión profunda sobre la fe y la existencia humana en el contexto de las profecías bíblicas sobre el fin de los días. Las mentes atormentadas por la devastación buscaron respuestas en las páginas antiguas de las Escrituras, tratando de encontrar significado en un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor. Pasajes como el diluvio de Noé resonaron con una nueva relevancia, recordando a los supervivientes que la ira de Dios había sido manifestada antes y podría manifestarse de nuevo. Las trompetas del Apocalipsis se convirtieron en una metáfora inquietante de la tormenta que había asolado sus vidas, mientras que la gran tribulación parecía descender sobre ellos con una ferocidad implacable. Pero incluso en medio de la desesperación, la comunidad de Saint-Malo encontró fuerzas para reconstruir y recuperarse. A medida que levantaban los escombros y curaban las heridas, demostraron una resistencia asombrosa ante la adversidad, un recordatorio concreto de la capacidad humana para encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Proceso de reconstrucción no fue solo físico, sino también emocional y espiritual.
La ciudad emergió de las cenizas con una nueva comprensión del mundo y de sí misma, marcada por la experiencia traumática que habían compartido. La tormenta Peak se convirtió en un evento que quedó grabado en la memoria colectiva de la comunidad, transformando su identidad cultural y su percepción del divino. Las inundaciones de 2022 y 2023 en Europa no fueron meros eventos climáticos. Fueron cataclismos que desafiaron la imaginación y la resistencia de toda una región. Ciudades enteras se vieron sumergidas bajo el agua, calles convertidas en ríos tumultuosos que arrastraban consigo los sueños y las esperanzas de miles. Las imágenes transmitidas desde el epicentro de la tragedia evocaban los relatos antiguos de un mundo sumergido en la ira divina, recordándonos nuestra propia fragilidad frente a las fuerzas de la naturaleza. Pero detrás de las estadísticas y los titulares había historias humanas, tragedias personales que ilustraban la magnitud del sufrimiento causado por las inundaciones. Vidas fueron perdidas en las crecidas repentinas, familias enteras arrastradas por la corriente implacable. Los sobrevivientes se encontraron desplazados, sin hogar ni esperanza en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Y mientras el agua retrocedía, dejaba a su paso un panorama desolador de ruinas y desesperación económica, con miles de millones de euros en pérdidas materiales que pesaban sobre los hombros de una sociedad ya agobiada por la adversidad. El cambio climático emerge como un tema central en la narrativa de estas inundaciones extremas. No son eventos aislados, sino manifestaciones de un fenómeno global que amenaza con alterar el equilibrio mismo de nuestro planeta. El aumento de la temperatura global ha desencadenado una cascada de eventos climáticos extremos, desde olas de calor abrasadoras hasta tormentas feroces, que están transformando el paisaje de nuestro mundo a un ritmo alarmante. La humanidad se enfrenta a las consecuencias de su propia imprudencia, de su explotación desmedida de los recursos naturales, y ahora debe lidiar con las repercusiones devastadoras de sus acciones. En medio del caos y la desesperación, surge una pregunta fundamental sobre la vulnerabilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Somos testigos, una vez más, de nuestra propia fragilidad, de nuestra incapacidad para controlar los elementos que nos rodean. Pero también somos testigos de la capacidad del espíritu humano para resistir, para encontrar esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos enfrentamos a un futuro incierto, marcado por la incertidumbre y el miedo, pero también por la posibilidad de un cambio positivo, de una nueva forma de relacionarnos con el mundo que habitamos. En medio de las oscuras nubes que cubren el cielo y el estruendo de los truenos, surge una pregunta que ha atormentado a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Son las catástrofes naturales simplemente eventos aleatorios o tienen un significado más profundo, una conexión con las profecías bíblicas que advierten sobre el juicio divino y las consecuencias de nuestras acciones? Las tragedias modernas, como la gran inundación europea y la tormenta Peak, parecen resonar con un eco antiguo, una advertencia de que el tiempo del juicio está cerca. En las páginas del Apocalipsis se describen escenas de destrucción y desolación que parecen reflejar los horrores de las catástrofes naturales que presenciamos en nuestro tiempo. Las inundaciones que arrasan ciudades enteras y las tormentas que azotan con furia incontenible son interpretadas por algunos como signos inequívocos de la ira divina, un castigo por los pecados de la humanidad y una llamada de atención para despertar de nuestra indiferencia. En medio del caos y la desesperación, las personas buscan consuelo y orientación en las páginas sagradas de la Biblia. En las historias de Job, que enfrentó pruebas inimaginables, y los salmos, que cantan la esperanza en medio de la desolación, encuentran fuerza y esperanza para seguir adelante. Encuentran la promesa de la presencia de Dios en los momentos más oscuros, una luz que brilla en la oscuridad y que nunca se apaga. Pero más allá de la consolación espiritual, las tragedias también nos recuerdan nuestra responsabilidad hacia la tierra que habitamos. En el relato del Génesis se nos da el mandato de cuidar y proteger la creación de Dios, de ser buenos mayordomos de los recursos que nos han sido confiados. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos descuidado este deber sagrado, explotando los recursos naturales sin pensar en las consecuencias y degradando el medio ambiente que sustenta toda forma de vida.
Es hora de despertar de nuestro letargo, de reconocer nuestra responsabilidad hacia la tierra y hacia las generaciones futuras. Es hora de actuar con valentía y determinación para restaurar el equilibrio perdido y proteger la creación de Dios de la destrucción que amenaza con consumirla. Es hora de buscar orientación espiritual en las Escrituras, de encontrar consuelo en la fe y dirección en los momentos de crisis y desesperación. En medio de las oscuras nubes que cubren el cielo y el estruendo de los truenos, surge una pregunta que ha atormentado a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Son las catástrofes naturales simplemente eventos aleatorios o tienen un significado más profundo? Una conexión con las profecías bíblicas que advierten sobre el juicio divino y las consecuencias de nuestras acciones. Las tragedias modernas, como la gran inundación europea y la tormenta Peak, parecen resonar con un eco antiguo, una advertencia de que el tiempo del juicio está cerca. En las páginas del Apocalipsis se describen escenas de destrucción y desolación que parecen reflejar los horrores de las catástrofes naturales que presenciamos en nuestro tiempo. Las inundaciones que arrasan ciudades enteras y las tormentas que azotan con furia incontenible son interpretadas por algunos como signos inequívocos de la ira divina, un castigo por los pecados de la humanidad y una llamada de atención para despertar de nuestra indiferencia. En medio del caos y la desesperación, las personas buscan consuelo y orientación en las páginas sagradas de la Biblia, en las historias de Job, que enfrentó pruebas inimaginables, y los salmos, que cantan la esperanza en medio de la desolación, encuentran fuerza y esperanza para seguir adelante. Encuentran la promesa de la presencia de Dios en los momentos más oscuros, una luz que brilla en la oscuridad y que nunca se apaga. Pero más allá de la consolación espiritual, las tragedias también nos recuerdan nuestra responsabilidad hacia la tierra que habitamos. En el relato del Génesis, se nos da el mandato de cuidar y proteger la creación de Dios, de ser buenos mayordomos de los recursos que nos han sido confiados. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos descuidado este deber sagrado, explotando los recursos naturales sin pensar en las consecuencias y degradando el medio ambiente que sustenta toda forma de vida. Es hora de despertar de nuestro letargo, de reconocer nuestra responsabilidad hacia la tierra y hacia las generaciones futuras. Es hora de actuar con valentía y determinación para restaurar el equilibrio perdido y proteger la creación de Dios de la destrucción que amenaza con consumirla. Es hora de buscar orientación espiritual en las Escrituras, de encontrar consuelo en la fe y dirección en los momentos de crisis y desesperación. Es la historia del diluvio de Noé, un relato épico de juicio divino, purificación y promesa de fidelidad eterna. La narrativa comienza con las instrucciones divinas dadas a Noé para construir un arca que sería su salvación y la de su familia. Noé, fiel servidor de Dios, obedece diligentemente, construyendo el arca según las especificaciones precisas dadas por el Creador. En este acto de obediencia, Noé se convierte en un instrumento de la voluntad divina, un mensajero de la justicia celestial en un mundo sumido en la maldad y el caos. Pero el arca no es solo un refugio físico, es también un símbolo del juicio y la purificación que está por venir. Dios mira a la humanidad y ve su maldad, su corrupción, su alejamiento de su camino, y así decide enviar un diluvio que cubra toda la tierra, borrando la maldad y restaurando la pureza del mundo. El diluvio, entonces, no es solo un castigo, sino también una manifestación de la justicia de Dios, su capacidad para limpiar la tierra del pecado y el mal mediante el agua. Pero en medio del juicio también hay gracia. Después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Y como señal de este pacto eterno, Él establece el arco iris en el cielo, una hermosa manifestación de su misericordia y amor, un recordatorio constante de su fidelidad hacia aquellos que confían en Él. El relato del diluvio de Noé nos revela el poder soberano de Dios sobre los elementos naturales. Él controla los vientos y las olas, las lluvias y las inundaciones. Todo está sujeto a su voluntad. Pero más allá del poder, vemos también su fidelidad hacia aquellos que le son fieles. Noé y su familia son preservados en el arca,
protegidos por la mano poderosa de Dios en medio de la tormenta. Y así como el diluvio de Noé es un evento singular en la historia, también es un tema recurrente en la narrativa bíblica. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios utiliza tormentas e inundaciones como medios de juicio o purificación. Desde el diluvio de Noé hasta el cruce del Mar Rojo, estas historias nos recuerdan la importancia de la justicia divina y la necesidad de vivir en armonía con la voluntad de Dios. En las páginas antiguas de la Biblia, encontramos relatos de intervención divina a través de tormentas e inundaciones que resuenan con una verdad eterna: la soberanía de Dios sobre los elementos y la importancia de vivir en obediencia a Él. Estos relatos no son meras historias del pasado, sino lecciones atemporales que nos recuerdan la verdad fundamental de nuestra existencia: que Dios está en control, incluso en medio de las tempestades más feroces de la vida. Uno de los ejemplos más poderosos de intervención divina a través de una tormenta es el relato del cruce del Mar Rojo por los israelitas. Atrapados entre el ejército egipcio y las aguas del mar, parecía que no había escapatoria para el pueblo de Dios. Pero en un acto de poder sobrenatural, Dios abrió un camino a través del mar, haciendo que las aguas se dividieran y permitieran que los israelitas cruzaran a salvo hacia la otra orilla. Esta tormenta, lejos de ser un desastre natural, fue un acto de liberación y salvación, un recordatorio del poder de Dios para hacer lo imposible posible para aquellos que confían en Él. Otro ejemplo notable es la tormenta que enfrentó Jonás mientras huía de la voluntad de Dios. Atrapado en medio de una tormenta furiosa en el mar, Jonás se vio obligado a enfrentar la realidad de su desobediencia y su necesidad de arrepentirse. La tormenta, lejos de ser un mero accidente, fue un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para Jonás de volver al camino de Dios y cumplir con su voluntad. Y así, después de ser arrojado al mar y tragado por un gran pez, Jonás finalmente se rindió a la voluntad de Dios y cumplió con su misión de proclamar el mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Estos eventos bíblicos nos enseñan lecciones profundas sobre la reverencia y la obediencia a Dios. Nos recuerdan la importancia de confiar en su protección y provisión, incluso en medio de las tormentas más aterradoras de la vida. Nos muestran que, aunque las tempestades puedan rugir a nuestro alrededor, podemos encontrar refugio en los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial, quien tiene el poder de calmar las olas y traer paz a nuestros corazones atribulados. Además, estas historias nos llaman a depositar nuestra fe y confianza en Dios como medio para encontrar refugio de las tormentas de la vida y esperanza para un futuro mejor. Nos desafían a vivir según su palabra y a obedecer su voluntad, sabiendo que en Él encontraremos seguridad y dirección en medio de las pruebas y tribulaciones que enfrentamos. Los desastres naturales han sido durante mucho tiempo objeto de profunda reflexión y debate en las esferas espirituales y teológicas. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado explicaciones para los fenómenos que parecen escapar a su control. Y entre estas explicaciones se encuentra la idea de que los desastres naturales son manifestaciones directas de la ira divina, una respuesta a la desobediencia y al pecado. En el corazón de esta creencia está la noción de que la naturaleza misma está intrínsecamente conectada con el estado espiritual de la humanidad, como se expresa en pasajes bíblicos como Génesis, capítulo 3, versículos 17 y 18, donde se dice: «Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo». Aquí, la conexión entre la caída del hombre y la maldición sobre la tierra establece un vínculo fundamental entre el pecado humano y el sufrimiento en la creación. Los terremotos, tsunamis, huracanes y otras catástrofes naturales se interpretan a menudo como las consecuencias directas de la transgresión humana. Se ven como recordatorios sombríos de la fragilidad de la vida y la vulnerabilidad de la humanidad frente a fuerzas que están más allá de su comprensión y control. En momentos de crisis, las personas a menudo se vuelven hacia lo divino en busca de consuelo y orientación, reconociendo la insignificancia de sus esfuerzos y la necesidad de una intervención sobrenatural. En la historia bíblica, encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios ha utilizado desastres naturales como parte de su plan redentor. El diluvio universal en el tiempo de Noé,
narrado en Génesis capítulo 6, versículo 9, es quizás el ejemplo más destacado. Dios envió el diluvio como un juicio sobre la tierra corrompida por la maldad humana, pero también como una oportunidad para la renovación y la purificación. A través del arca, Dios preservó a Noé y su familia, ofreciendo una segunda oportunidad para la humanidad. Otro ejemplo notable es el relato del Éxodo, donde Dios desata una serie de plagas sobre Egipto, como un medio para liberar a su pueblo de la esclavitud. Las plagas, que incluyen granizo, langostas y oscuridad, son manifestaciones poderosas del poder divino y actúan como un llamado al faraón para que deje ir al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús también hace referencia a desastres naturales como señales de los tiempos venideros. En el Evangelio de Mateo, en el discurso del Monte de los Olivos, Jesús advierte sobre guerras, hambrunas y terremotos en varios lugares como preludios de su segunda venida. Mateo capítulo 24, versículo 7 declara: «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Estas palabras resuenan en la conciencia de aquellos que ven los eventos actuales en el mundo, desde terremotos devastadores hasta tsunamis mortales, como signos de los tiempos que Jesús predijo. Los desastres naturales, entonces, no solo se interpretan como eventos aleatorios o inevitables, sino como parte de un plan divino más amplio que conduce hacia un juicio final y una renovación final de todas las cosas. En momentos de sufrimiento y desastres naturales, nuestras creencias espirituales y nuestra relación con lo divino se ponen a prueba de una manera profunda y visceral. Nos encontramos confrontados con la realidad de nuestra propia fragilidad y la imprevisibilidad del mundo que habitamos. En medio del caos y la desolación, surge una oportunidad única para la reflexión y el arrepentimiento. Una invitación a mirar hacia adentro y examinar nuestra relación con Dios y con los demás. Los desastres naturales nos desafían a cuestionar nuestras acciones y prioridades. Nos obligan a considerar si estamos viviendo de acuerdo con los valores y principios que Dios nos ha enseñado, o si nuestras elecciones y comportamientos contribuyen de alguna manera al sufrimiento en el mundo. En momentos de crisis, las preguntas sobre el propósito y el significado de la vida adquieren una nueva urgencia y nos vemos impulsados a buscar respuestas en nuestra fe y en las enseñanzas sagradas. En los Salmos encontramos palabras de consuelo y esperanza que resuenan profundamente en tiempos de dificultad. Salmo capítulo 46 y versículo 1 y 3 declara: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza». Estas palabras nos recuerdan que, incluso en medio del caos y la destrucción, podemos encontrar seguridad y paz en la presencia de Dios. Además de ser momentos de prueba, los desastres naturales también pueden ser oportunidades para fortalecer nuestra confianza en Dios. En lugar de sucumbir al miedo y la desesperación, podemos recurrir a Él como nuestra fuente de esperanza y fortaleza. Como se nos recuerda en Isaías capítulo 41 y versículo 10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». En tiempos de tribulación, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está con nosotros y que nos sostendrá a través de cualquier desafío que enfrentemos. Además de buscar consuelo en nuestra fe, los desastres naturales también nos llaman a reconocer nuestra responsabilidad como mayordomos de la creación de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 15, se nos dice: «Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase». Esta escritura nos recuerda que hemos sido encargados con el cuidado y la protección de la tierra y todas sus criaturas. Los desastres naturales son un recordatorio impactante de la importancia de esta responsabilidad y nos instan a tomar medidas para preservar y proteger el mundo que Dios nos ha dado. En conclusión, al reflexionar sobre los desafíos y las tragedias que enfrentamos como humanidad, es evidente que los desastres naturales nos invitan a mirar más allá de nosotros mismos y a considerar nuestra relación con Dios y con el mundo que habitamos.
A través de las narrativas bíblicas y las enseñanzas espirituales, encontramos consuelo, esperanza y dirección en medio de la adversidad. Es fundamental reconocer nuestra responsabilidad como mayordomos de la creación de Dios y actuar con valentía y determinación para proteger y preservar el medio ambiente. Debemos aprender de las lecciones del pasado y buscar orientación espiritual en las Escrituras mientras enfrentamos los desafíos del presente y nos preparamos para el futuro. En última instancia, estos eventos nos recuerdan la importancia de vivir en armonía con la voluntad divina y de confiar en la promesa de la presencia de Dios en medio de las tormentas de la vida. A través de la fe y la obediencia, podemos encontrar esperanza y seguridad, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Agradezco sinceramente por haber visto este video y por participar en esta reflexión. Te invito a suscribirte al canal para más contenido inspirador y reflexivo, que nos ayude a crecer espiritualmente y a enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza. Juntos, podemos aprender y crecer en nuestro viaje espiritual mientras buscamos vivir de acuerdo con los principios divinos y cuidar del mundo que Dios nos ha confiado. Que la paz y la bendición de Dios estén contigo siempre.